Queridos seguidores, quería contarles de mi segunda lección de vida que tuve, un dolor muy fuerte y que vi la vida de otra manera. Y lo vi en un hospital. Y había sido cierto cuando dicen que pasarlo en un hospital es lo más doloroso y bueno, y es así como la vida te enseña a ser fuerte, te mueve muchas cosas en los pensamientos que tú creías tener el control y no es así. Hace unos años, en el tiempo del COVID, mi padre estuvo internado en el hospital, ¿no? Fue unos momentos tan dolorosos que me sentí frustrada, me sentí tan terrible emocionalmente porque no hallaba cómo ayudar, no hallaba cómo hacer que el dolor disminuyera, tanto para mí como para mi padre, ¿no? Claro que mis familiares también, ¿no? Pero en ese momento me enfocaba en el dolor de mi padre y en el mío, ¿no? Entonces, me recuerdo cuando estaba en el hospital, lloré bastante, conversé mucho con Dios en mis pensamientos, en cada pasillo, en cada lugar, en el jardín, en todo lugar, cuando iba a la farmacia, cuando iba a la tienda, mucho reclamaba a Dios, yo. Quería entender el por qué, ¿no? Pedí, le supliqué que mi papá saliera del hospital. Mucho le rogué que le diera otra oportunidad y que él saliera y llegara a ser feliz, a valorar su vida, ¿no? A ya no estar enfocado a su trabajo y que le diera una oportunidad porque sentía que solo se lo merecía, como todos los seres humanos nos merecemos. Entonces, dentro de mis pensamientos, ¿no? Entonces, mi papá llega a salir del hospital. Tantos eran mis ruegos que papá llega a salir del hospital, pero no como lo esperábamos nosotros, recuperados, sanos, no. Sale mal, sale muy delgadito, sale con problemas de respiración, porque mi papá era diabético. Entonces, cada día al verlo, cada mañana cuando yo me acercaba y le miraba sus ojos, siempre me gustaba observar sus ojos, porque ya a veces las palabras quedaban cortas, o ya no querías ni preguntar, solo observabas su mirada, porque a veces de su mirada, de su semblante, podías entender, ¿no? Entonces, todas las mañanas era así. Y todos los días eran los miedos. Todos los días eran los miedos. Llega un momento, de tanto que yo le había rogado y buscaba, de una u otra manera buscaba solución. Yo había pedido ayuda, ¿no? No podíamos hacer mucho en ese entonces, no había mucho por hacer, pero dentro de mi mente dije, voy a vender lo único que tenía. Entonces decidí querer venderlo, pero en esos momentos nadie quería comprar nada.
Pero entendí también que así vendieras todo lo que tuvieras. Entendí que hay cosas que por más con todo el oro del mundo, con todo el dinero del mundo, no logras. No logras curar a esa persona que tanto quieres, no logras sanarlo. Eso fue la segunda vez que entendí en el hospital que de nada servía todo lo que yo tenía o todo lo que yo había logrado en el sentido económico. Así yo me despojara de todas mis cosas. No tenía cura, no tenía solución. Entonces yo le rogaba a Dios, ¿no? Por favor, Dios, ayúdame. Muchas veces, muchas. Pero ya cuando vi salir a mi papá así, enfermito, malito, y le miraba todos los días en sus ojitos, en sus semblantes, y el dolor que sufría en silencio, porque a sus hijos ya no nos decía, no nos comentaba nada, ¿no? Pero lo podíamos ver. ¿Qué no hemos hecho todos los días? Hacíamos lo posible para hacer su terapia, todo lo que ha estado en nuestras manos hemos hecho. De repente ha faltado cosas, pero en ese rato humanamente hemos hecho todo. Somos 6 hermanos que las 6 cabezas, 6 cerebros hemos pensado en una y otra y todo probábamos. Pero cuando sentí que ya no daba más mi papá, me rendí. Me rendí y dije, adiós, que sea tu voluntad. Pero no lo quieres soltar porque siempre tienes la esperanza, o sea, siempre hay una esperanza, la esperanza nunca se pierde, ahí está. Pero ya llega un momento que ya dices que sea tu voluntad, Señor. Por favor, que sea tu voluntad, no lo que yo deseo. Y es ahí donde que ya papá se fue. Y cuando lo vi a mi papá, lo que tanto temía, bajo, lo voy a visitar al cuarto porque ahí nos turnábamos y dormía con mi hermana al costado cuidándola para cualquier emergencia en las noches, ¿no? Entonces sucedió lo que uno nunca quiere pasar. Y bueno, en ese momento me sentí tranquila. ¿Por qué? Porque sentí que papá ya no sufría. Ya no le mirabas con esa cara de dolor, de sufrimiento. Eso era doloroso. No quiero detallarlo más. Pero ya sentí tranquilidad por él. Por él. En ese momento ya sentí tranquilidad por él. Pero en mí sí empezaba mi tristeza. Mi tristeza, ¿no? Y uno nunca logra superar. Siempre lo tienes ahí. Siempre lo recuerdas. Pero bueno, aprendí de ese dolor de mi papá, de ese sufrimiento que papá me enseñó a, 1, a tener empatía, 2, a disfrutar la vida y ya no enfocarme tanto en lo material o en querer ser exitosa, tener más cosas materiales según yo para disfrutar y pasear y salir y todo. Ya no solo deseé salud,
y hasta ahora deseo salud. Bueno, chao, chao, cuídense.